la casa de Dios. Aleluya, vamos a ponernos de pie en referencia a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, bueno, yo me siento gozoso, yo me siento feliz de estar en la casa de Dios, porque yo creo que muchos anhelarían estar hoy alabando y glorificando el nombre de Dios, y pues no se puede, ¿no? Y creo que nosotros tenemos esa gran dicha de ver el nuevo amanecer, de estar aquí alabando a un Dios vivo que creó los cielos, que creó la tierra, y pues a Él sea toda la gloria, amén, y la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a elevar una oración a nuestro Señor Jesucristo, amén. Padre Santo, Señor Jesucristo, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, por la vida y por la salud que tú nos permites tener a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor Jesucristo, el día de hoy estar en tu santo templo, Señor, alabando y glorificando tu santo nombre, Jesús. Gracias, Señor. Apresura los pasos de las personas que han de llegar, Padre. Y Señor Jesucristo, permítenos hoy, Señor, ser vasos útiles, Señor Jesucristo, para poder llevar, Señor Jesús, tu alabanza, Señor, y tu adoración, Padre, y que llegue hasta el cielo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. No sé cómo vengan ustedes en esta tarde, pero les voy a leer una cita bíblica que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 1, y dice así. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y creo que en esta tarde así me siento yo, ¿verdad? Que así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así está mi alma, amén, anhelando llenarse del Dios vivo, aleluya. Vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo, y los que van llegando sean bienvenidos, amén, y entren en este mismo sentir de cada uno de nosotros. Unánimes adoremos a nuestro Señor Jesús, amén. ¿Cuántos pueden sentir que hay una fuente en ustedes? Que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río
¿Cuántos creen que ahora hay una unción en este lugar obrando de parte de Dios? Vamos, hermanos, elevemos una oración a Dios. Aquí cayendo sobre mí, curándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, curándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, curándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, curándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma te está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Vamos a expresar nuestro amor a Dios diciéndole: Cristo, yo te amo. Amén. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, díselo, hermano. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús.
díselo al Señor. Y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti, clama por ti, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti, y desespera por ti. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si a ti no conocido al Dios que me ama. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos estamos gozosos? Amén. Yo creo que nuestra alma, aleluya, ya anhelaba, amén. No de tan solamente estar en nuestra habitación llenándonos de la presencia, sino que ahora hacerlo, aleluya, de una manera en la cual todos estamos juntos alabando y glorificando el santo nombre de Dios, amén. Diciéndole: Señor Jesucristo, en mi corazón hay una fuente, aleluya, hay una fuente en mí. Y diciéndole: Señor, en mi vida está obrando tu unción y yo te amo, oh poderoso Dios, eres grande y maravilloso, amén. Pero así como nosotros elevamos una adoración a Dios y le decimos cuán hermoso y precioso es, creo que también es bello alabarle, amén. Y dice la palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 2, dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios mi Padre, y lo enalteceré, amén. Y yo creo que todos hasta el día de hoy estamos agradecidos con Dios, porque si vieran que estar uno aislado por COVID, aislarse 15 días sin estar en la iglesia, primero te aíslas una semana para saber si eres o no eres, pero luego te aíslas 15 días para no arriesgar a nadie aquí, y es tan triste estar fuera de la casa de Dios 3 semanas, amén. Y entonces yo no sé cuántos estamos agradecidos y le decimos: Señor, eres fiel y tu misericordia hacia tu pueblo, hacia tus hijos es eterna, amén. Vamos a elevar esta alabanza, Señor, y vamos a decirle: Señor, tú eres fiel. Si te lo sabes, acompáñanos con tu voz, y si no, con tus palmas, pero el chiste es de que todos alabemos y glorifiquemos a Dios, amén.
misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Otra vez. De toda lengua y nación, de generación, te adoramos hoy. Aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Otra vez. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Generación, generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Gloria a Dios. Vamos a seguir alabando y exaltando el santo nombre de Dios. Amén. Vamos a tocar esta alabanza que se llama Vino Celestial. Amén. Confiamos en que el Señor derrama de su vino sobre su pueblo. Amén. En el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Espíritu ministra, vino celestial. Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Ha ceñido mi vida por su Santo Espíritu. Ha transformado el agua en vino. Ha derramado su fresca unción. Y su Espíritu ministra, vino celestial, ay, vino celestial, ay, vino celestial, ay, vino celestial, ay, vino celestial, vino celestial, ay, vino celestial, ay, vino celestial, se derrama en este lugar. Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Ha ceñido mi vida por su Santo Espíritu. Ha transformado el agua en vino. Ha derramado su fresca unción. Y su Espíritu ministra, vino celestial, ay, vino celestial, ay, vino celestial, ay, vino celestial, ay, vino celestial, vino celestial, ay, vino celestial, ay, vino celestial, se derrama en este
pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día en que me salvó, quiero saltar, 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 saltar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día en que me salvó, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar y cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día en que me salvó, quiero aplaudir, 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 aplaudir. Quiero aplaudir, quiero aplaudir, 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 aplaudir. Y gira, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Gira, tele para siempre, Él es el Rey. Y gira, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Gira, tele para siempre, Él es el Rey. Dando mi lamento en alabanza, ha ceñido mi vida por su Santo Espíritu, ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción y su Espíritu ministra. Vino celestial, ay, vino celestial, ay, vino celestial, ay, vino celestial, ay, vino celestial, vino celestial, ay, vino celestial, ay, vino celestial, se derrama en este lugar. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Cristo, aleluya, y a su nombre Gloria. y a su pueblo. ¿Cuántos damos un grito de júbilo y un grito de guerra? Aleluya, gloria a Dios, los veo muy apagados. Santo Dios, vamos a traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas delante del Señor. Dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 27, versículo 30. Pero antes de proceder a dar lectura, es muy importante que para leer este versículo usted tiene que tocarse su corazón. Pues no tan solamente eso, sino también su bolsillo. Entonces es algo que lleva una interacción. Toco mi corazón para recibir la palabra, mi bolsillo para dar el diezmo o la ofrenda para nuestro Señor Jesucristo, porque Él es fiel, amén. Dice la palabra de Dios: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová, amén. Entonces, aleluya, todo es de nuestro Dios, y de lo mucho que Él nos da día a día, de eso le damos tan solamente un poco, amén. Y yo les invito a que ustedes pasen y depositen sus diezmos, su ofrenda, pero háganlo de todo corazón, amén. Bendice la ofrenda que te damos, Señor. Bendice la ofrenda que te damos, Señor. Bendice la ofrenda que te damos, Señor, y envía tu bendición. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y envía tu bendición. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Santo Dios. Le voy a dar el lugar a 3 personas que estén agradecidas con Dios y quieran externar su agradecimiento aquí al frente, amén. ¿Quién dice yo?
Nadie está agradecido con Dios. Levante su mano. Amén. Nuestra hermana Perla. Pues paz de Cristo, hermanos. Le doy la honra y la gloria a Dios porque ayer estuvimos con los jóvenes. Yo quiero que le den un aplauso, ya que están ustedes aquí, al Señor Jesucristo, que estuvo con nosotros, hermanos. Trajo una hermosa palabra a través del hermano Abraham, que a través tuvimos una visita ayer. Le agradecemos a Dios porque aún, hermanos, si no nos movemos a hablar, dice la Biblia que dice que hablarán a través de las piedras. El Señor Jesucristo va a hablar y va a levantar hombres, ¿verdad?, que estén dispuestos a darle toda la honra y toda la gloria. Agradecemos a Dios, a nuestros hermanos que participaron ayer y a todos los muchachos que pudieron asistir, y que recuerden que hoy estamos en tiempos difíciles, malos, que corramos a adorar y alabar, y qué mejor que sean jóvenes, porque Jesucristo dijo, hermanos, que ha preparado jóvenes, 1000 jóvenes que no han doblado sus rodillas a Baal. Más de, parece que es otra cantidad, dice la Biblia. Pero dígale usted a Dios, entréguese, Señor, yo quiero ser parte de ese llamado tuyo, y cuando vengas me encuentres haciendo tu voluntad. Agradezco mucho a Dios y estoy 100% segura que Dios, cuando tú le sirves, dice la palabra ahí en Lucas, el que me sirve, yo estaré con vosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Dios me le bendiga, hermanos. 2 personas más que estén agradecidas con el Señor. ¿Nadie más? ¿No? Nuestra hermana Angélica, amén. Aleluya. Las mujeres son las guerreras, y aquí se está viendo, los Padre hombres. Cristo, pues de agradecimiento porque hasta el día de hoy ya abrieron la apertura para los niños. Eli, el día que le dije, estaba llorando porque venía a la iglesia y se quedaba en la cocina, y ahorita ya está aquí. Iba, pero le dio vergüenza. Y también porque mi mamá ya está aquí también, son de la tercera edad. Y darle la honra y gloria a Dios porque tenemos vida y tenemos salud, hermano. Estamos aquí y es ganancia. Dios los bendiga. Amén, aleluya. Una tercera persona, amén. Ando buscando un varón porque las mujeres ya son unas siervas agradecidas, pero busco un varón de guerra que diga, yo también estoy agradecido con el Señor por todas las bendiciones que me ha dado, amén. Esos de los que tienen la voz gruesa. Uno, no, nadie. Bueno, vamos a orar al Señor, amén, para que Él bendiga estos diezmos y estas ofrendas, amén, y agradecerle porque Él es bueno, amén. Asimismo, si alguien tiene alguna petición, en la mesita de atrás pueden registrarla y me la entregan, amén, para al final orar por ella. Bueno, yo voy a dar un agradecimiento, así como esos varones que tienen la voz gruesa, porque el Señor nos ha bendecido en gran manera. Ayer, como bien lo comentaba nuestra hermana Perla, tuvimos una actividad juvenil local y el Señor nos bendijo en gran manera, amén. Y Dios bendiga a todos los que estuvieron participando en ella, entre ellos nuestro reverendo César, por fe, hermanos. Y gracias a Dios, amén, porque nos permite tener vida, tener salud, y porque nos permite tener un trabajo, amén, una fuente de ingreso, aleluya, para glorificar también su nombre a través de ella, amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, extiende tu mano y vamos a orar a Dios. Padre Santo, Señor Jesucristo, gracias, Señor poderoso y omnipotente, por la vida y la salud que tú nos permites tener el día de hoy, y por permitirnos, Señor Jesucristo, el día de hoy estar aquí, no tan solamente, Señor Jesús, las personas mayores, Señor, sino porque gracias a ti nos permites tener a los niños, Señor, aquí mayores de 6 años, y Señor, nuestros hermanos mayores también, Señor Jesucristo, ya pudieron gozarse en tu presencia. Me gozo, Señor Jesús, por esas bendiciones, Padre. Ahora te pido, Señor, que tú bendigas y multipliques, Señor Jesús, estos diezmos y estas ofrendas, Padre. Derrama de tu bendición del cielo, Señor Jesucristo, hasta que sobreabunde, Señor. Bendice, Señor Jesucristo, tu pueblo, Señor, y suple sus necesidades, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, Padre. Gracias, Señor Jesús, por todas tus bendiciones y por todo lo que haces en tu pueblo, Señor. Amén. ¿Cuántos podemos brindar un aplauso a Dios? Gloria a Dios. Estamos también, aleluya,
celebrando, ¿no? Yo me siento feliz también porque aparte de que los niños ya pueden estar aquí, también nuestros adultos mayores ya tuvieron, aleluya, su culto y se estuvieron gozando, aleluya. ¿Cuántos nos alegramos, verdad? Porque ellos ya pueden estar también aquí en la casa de Dios, exaltando y alabando el santo nombre de Jesús, amén. Bueno, ya sin más, porque van a decir ya que ya hablé mucho, le dejo el lugar a nuestro hermano Abraham, que nos trae la palabra del día de hoy. ¿Qué le decíamos, hermanos, a nuestro hermano Abraham? Que lo bendiga. Que Dios lo bendiga, amén. Aleluya. Bueno, pues de Cristo, hermanos, vamos a continuar. A ver, esto es tuyo, ¿verdad? Bueno, ahí te lo dejo. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a por ahí abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9 y justamente versículo 9 también. ¿Ok? Vamos a leer. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Vamos a orar. Señor mío, te damos gracias por estar aquí una vez más en tu santo templo. Te damos gracias porque se han ido levantando las leyes restrictivas acerca de reunirnos aquí en tu casa. Te rogamos, Señor, que esta palabra sea bendecida por ti, que seas tú quien habla a través de mí, y que seas tú, mi Señor, quien disponga nuestros corazones y nuestras mentes a aprender todo aquello que nos quieras enseñar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, pueden ocupar sus lugares, y justamente la enseñanza del día de hoy tiene este nombre, justamente el llamamiento de Mateo. Y vamos a ver algunos puntos bastante interesantes. Miren, por ejemplo, cuando hablamos de Mateo, muchas veces vemos el Evangelio de Mateo a veces un poquito cuadrado, a veces un poquito rígido. Es decir, si comparamos Mateo con Marcos o con Lucas o incluso con Juan es mucho más emotivo a veces. El Evangelio de Mateo a veces pareciera que es muy seco a veces, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Porque el Evangelio de Mateo tiene un propósito muy específico, y es el de evangelizar o el de darle a entender a los judíos que Cristo era el Mesías. Ese era el propósito de Mateo. Cada uno de los evangelios tenía un propósito diferente. Marcos fue escrito, supuestamente dice por ahí la tradición, que fue escrito por Juan Marcos, quien era, por así decirlo, el escriba de Pedro. Él de mano de Pedro escribió el Evangelio de Marcos, y Lucas escribió su Evangelio como un tipo historiador, dando a entender o una manera de hacer defensa del Evangelio a través también de muchos temas históricos, y Juan se enfoca en un aspecto mucho más teológico. Pero Mateo justamente es un Evangelio que está diseñado o está hecho para los judíos. Ahora, primeramente, ¿quién era Mateo? La Biblia no nos habla mucho acerca de Mateo, y de hecho ese justamente es el propósito de los evangelios. Los evangelios son biografías. ¿Biografías de quién? Justamente de Jesucristo, pero una biografía muy al estilo antiguo, es decir, que se marcan los principales hechos importantes acerca de la persona en cuestión, que en este caso es Cristo. Entonces aquí nos habla de Mateo, nos habla, e incluso en otras versiones se hace referencia a él como hijo de Leví. No sabemos si era un sobrenombre, era un apodo, o compartía por ahí ese nombre. Y vemos que el llamamiento de Mateo no es un llamamiento espectacular. Cuando muchas veces nosotros pensamos en que Dios nos llama, pensamos a veces en una teofanía, ¿verdad? A veces que se aparece un ángel, o que recibimos un sueño, o una visión, o algo sobrenatural. O incluso mucha gente, me ha tocado gente saber que dice: no, es que a lo mejor yo siento que necesito estar al borde de la muerte y que Dios se me aparezca y me diga: ya componte, yo me voy a componer. Hay otra gente que me dice eso, ¿verdad? Y pues es una completa tontería. Y si podemos ver aquí en el caso de Mateo, Jesús no le da a Mateo un sermón muy específico, no habla con él de una manera muy emotiva, no le da razones muy claras, simplemente le dice: sígueme. ¿Y qué es lo que hace Mateo? Dice: se levanta y le sigue, así, sin mucho, por así decirlo, sin mucho show. Pero ahora, ¿quién era Mateo? La Biblia nos dice que Mateo era un publicano, y sabemos por la Biblia que los publicanos eran odiados. Pero ojo, los publicanos no eran odiados solamente porque cobraban impuestos. Ellos eran odiados porque cobraban impuestos para el invasor, para el enemigo. ¿Quién era el enemigo? El Imperio Romano.
El Imperio Romano era quien se aprovechaba de la gente, les cobraba los impuestos para seguir o para hacer funcionar su maquinaria de guerra. Entonces los judíos odiaban esto porque los judíos odiaban a los romanos como un poder extranjero, como un poder colonial, por así decirlo, que los sometía y que los oprimía. Ahora, no solamente eran odiados por esto, de hecho eran tan odiados los publicanos que ustedes sabían que según los rabinos de la época era legal o era bien visto que tú mintieras para perjudicar a un publicano. Era parte de la enseñanza de los rabinos, que era agradable a Dios, decían ellos, que tú dijeras alguna mentira para evadir impuestos o si era posible para que a un publicano le fuera mal. Y la gente vivía bajo esa visión. De hecho, según la ley, un publicano no podía ser testigo. Si un publicano era testigo de un asesinato, su testimonio no valía porque él era un publicano. De hecho, no podía entrar a muchos lados, no podía ir a la sinagoga, la gente lo odiaba, corría el riesgo de ser asesinado siempre porque la gente lo despreciaba. En parte también, ¿por qué? Porque un judío publicano que servía al imperio de Roma no solamente era un traidor a la patria, era un traidor a Dios. Porque ustedes sabían que según el Antiguo Testamento, aparte de los diezmos, la Biblia nos habla justamente en Deuteronomio y en Números vemos también esto, que cada persona en Israel tenía que pagar un impuesto, se le conocía como el impuesto a Dios. Y si a todos los hombres mayores de tal edad y todas las mujeres mayores de tal edad, bueno, cada año van a pagar un impuesto al templo, y ese impuesto es para Dios. Bueno, lo que estaba haciendo en ese momento el pueblo de Israel era que ese impuesto los romanos lo estaban tomando y se lo estaban dando a César. O sea, ese impuesto en vez de ir para Dios, iba a César. Por lo tanto, para los judíos, la cuestión de los impuestos no solamente era una cuestión de patriotismo, no solamente era una cuestión de economía, era una cuestión espiritual. Por ejemplo, ustedes sabían también que incluso el emperador romano, César, él pagaba todos los días 2 bueyes, o sea, 2 toros, para que los sacrificaran en el templo en su honor. O sea, él proporcionaba ganado al templo para que lo sacrificaran, y el pueblo lo hacía. O sea, indirectamente estaban reconociendo a César como príncipe de Israel. Ahora, fíjense, hay un versículo que muchas veces pasa desapercibido por nosotros, pero en el cual también se muestra, por así decirlo, la maldad que estaba implícita en el tema de los impuestos. Miren, justamente en Mateo, justamente estamos hablando de este libro, Mateo 5, capítulo 5, versículo 25 dice así: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Fíjense, me ha tocado ver que hay gente que utiliza este pasaje y lo tuerce para decir que esto hace referencia al purgatorio, porque dicen, a ver, ¿qué dice aquí? Dice que vas a ser echado en la cárcel y que vas a salir hasta que pagues el último cuadrante, o sea, no es para siempre. Entonces dicen, ¿quién es el juez? Ah, bueno, Dios es el juez, tú eres, el adversario es el diablo, por lo tanto tú vas a estar en un lugar intermedio hasta que pagues lo último, por lo tanto aquí habla del purgatorio. Es algo completamente ilógico. ¿Por qué? Porque para empezar Jesús está hablando acerca de la relación en el prójimo o la relación entre personas de la misma sociedad. Es el contexto del capítulo, bueno, del versículo de esa sección. Y justamente aquí hace referencia a algo muy importante, que los jueces son corruptos. Y Jesús hace referencia a esto porque en el antiguo Israel los romanos no siempre cobraban directamente los impuestos, es decir, los subastaban. Una persona usualmente era gente de la aristocracia, era gente de dinero, que decía, bueno, tal sección, por ejemplo, la región de Judea. Bueno, la región de Judea te va a costar, no sé, 5,000 monedas de oro. Tú comprabas esa sección y tú eras el encargado de cobrar los impuestos en ese lugar. Y Roma te decía, tú me vas a pagar tanto, ¿cómo le hagas? Pues ya tú sabes, pero tu deber es pagarme tanto. Y lo que hacía esa gente, esos hombres de negocios antiguos, era que ellos eran los que financiaban la policía, ellos financiaban al ejército en esa región y también financiaban a los jueces. Por lo tanto, si llegaba un cobrador de impuestos y te decía, págame los impuestos, y tú le decías, no, no te los voy a pagar porque ya te los pagué, él te puede llevar con el juez. Y como al juez le pagaba el mismo que cobraba los impuestos, pues adivinen para quién iba a ser el veredicto negativo. Efectivamente te iba a echar a la cárcel. Entonces Jesús está diciendo aquí de antemano de que te evites problemas con la ley. Es decir, aunque sea injusto y aunque esté mal, aunque estés sufriendo, pues paga los impuestos.
porque te van a echar con el juez y el juez, como es un corrupto, te va a dejar ahí en la cárcel. Entonces esta era una idea muy general, por así decirlo, en la región de Israel en aquellos tiempos, que los publicanos eran también gente que propagaba la injusticia. Porque como ellos les pagaban a los hombres de negocios de la época, bueno, ellos eran los encargados de patrocinar a los jueces corruptos, por así decirlo. Y era una práctica bastante común. Porque ¿qué decía un juez? Bueno, está bien, no te condeno culpable, pero pues dame a mí también una tajada, o págame ahí algo, un moche, ¿verdad? Como se diría en los tiempos modernos. Entonces aquí podemos ver cómo efectivamente había una muy buena justificación por la cual se podía odiar a los publicanos. Los publicanos atentaban contra la patria, atentaban contra la justicia, pero lo más importante de todo es que atentaban contra la misma soberanía y contra el mismo dominio de Dios. Era lo que representaban, por eso eran tan odiados. Y repito, un publicano, incluso cuando Jesús habla del publicano que fue al templo, un publicano no podía entrar al templo como tal, tenía que quedarse en el atrio exterior del templo, en el atrio donde estaban los gentiles, donde un gentil podía ir, pero no podía entrar al templo como tal, porque estaba prohibido. De hecho, también era muy común que los fariseos y los antiguos rabinos decían que si tú tenías oportunidad de negarle un favor a un publicano, que lo hicieras, y eso estaba muy bien. O sea, incluso aunque vieras que tu vecino publicano estaba tirado o algo le había pasado, no debías ayudarlo, porque el simple hecho de tocarlo te ibas a contaminar. Y era muy común en aquella época, cuando se acercaba la Pascua, cuando se acercaban las fiestas importantes, usualmente la gente evitaba pasar cerca de la casa de los publicanos, porque decían, no, esa casa está maldita, no puedes pasar por ahí. E incluso muchos de los familiares de los publicanos igual los odiaban, porque eran traidores a Israel. De hecho, incluso había sectas, había grupitos delincuentes que competían entre ellos por ver quién mataba más publicanos, por ver quién les hacía más daño. Era como que también parte de la diversión, a ver ahora qué daño le podemos hacer a un publicano. Entonces, ellos eran odiados y muchas veces se preguntarán, bueno, pues como que más o menos se lo merecían. Pues hasta cierto punto podríamos decir que sí, que ellos eran gente muy injusta y que hacían lo malo. Pero lo cierto también aquí es de que Jesús ve algo en Mateo. Y no sabemos cuál era la crisis espiritual por la que estaba pasando Mateo. Porque a pesar de que Roma les daba protección y a pesar de que tenían un muy buen ingreso, no sabemos qué pasaba por la mente de ellos. No sabemos las necesidades espirituales que también tenían ellos. Porque ojo, una persona puede tener mucho hablando económicamente o puede tener poder, pero puede seguir estando vacío por dentro. Eso ya lo hemos platicado y de hecho es un tema bastante humano. Y cuando tú quieres algo y lo consigues, ya pierdes completamente el propósito. Si tú dices, bueno, yo quiero comprar una casa en tal lugar, al momento que te la compres, ya vas a sentir que te falta un propósito porque ya lo lograste. Entonces ya eso que querías ya pierde todo el sentido porque ya lo tienes. Entonces, lo que sí podemos ver es de que en aquel tiempo había publicanos que no sabemos si incluso la necesidad económica los arrojó a tomar ese tipo de trabajo, pero pues también había muchos de ellos que tenían necesidad de Dios, a pesar de que eran pecadores. Entonces Jesús reconoció esto, reconoció que ellos no podían ir a la sinagoga, un rabino no podía ir a enseñarles acerca de la ley porque era mal visto, y repito, hasta incluso tocarlos e incluso pasar por su casa a veces era considerado como un acto impuro, como que te ensuciabas, ¿sí? Entonces Mateo era uno de ellos. Entonces Jesús vio el interior de Mateo y en ese momento le dijo, a ver Mateo, sígueme. Y ojo, les repito, Jesús no le dio un gran discurso, pero el simple hecho que Jesús lo hubiera reconocido como una persona, como un ser humano, y el simple hecho que se hubiera dirigido hacia él directamente, ya era mucho, porque repito, la gente los ignoraba. Muchas veces la gente cuando iba a pagar los impuestos prácticamente se los aventaban y ni les hablaban, porque no los consideraban personas. De hecho, los consideraban peor que ganado a los publicanos. De hecho, los judíos en muchas ocasiones hacen referencia a esto. A las personas que no eran pertenecientes al pueblo de Israel les decían que eran perros. Y dicen que un publicano era a veces peor que un gentil. Entonces, el simple hecho que Jesús reconociera que era un ser humano, que era una persona, y que lo invita a ser parte de su movimiento, era algo muy grande para Mateo. Y de hecho también incluso podemos ver el mismo caso con Zaqueo. Ahora, Mateo en su evangelio nos habla de muchas cosas muy importantes. Y repito, Mateo es conocido como el evangelio de los judíos. Y justamente hay algunos elementos también
muy importantes aquí. Por ejemplo, el tema de la alimentación. Hemos hablado también acerca de cuando Jesús multiplica los panes, cuando Jesús hace aquel milagro de multiplicación, y a veces no ponemos mucha atención o mucha importancia acerca de lo que esto nos quiere decir. Y justamente Mateo, si se fijan, está ahí en Mateo capítulo 14, justamente hasta el final, el 20 y el 21, dice: y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Fíjense, Jesús usó en su época un tipo de predicación muy interesante. Los judíos, ojo, esto es antes de que Jesús viniera. Desde antes de que Jesús viniera, los maestros judíos habían empezado a desarrollar un tipo de predicación. El tipo de predicación o de enseñanza se llamaban los meshalim. Y ese tipo de predicación era usar elementos de la vida diaria para tratar de dar una enseñanza. Y hasta la fecha, el mejor que ha usado, el que mejor ha expresado el recurso del meshalim, ha sido Jesús. Porque si uno lee los escritos de los antiguos rabinos, ve una estructura muy similar a las parábolas de Jesús. Aunque, ojo, los rabinos no reconocen que Jesús era alguien que enseñaba la verdad. ¿Ok? Y justamente en este capítulo vemos dos números muy interesantes, porque parte de la enseñanza de los judíos era hablar acerca de los números. Por ejemplo, el 12, ¿qué representa el 12 para los judíos? Representa la patria, representa Israel, son las 12 tribus de Israel, representa la bendición del pueblo de Dios. Entonces, cuando Mateo habla de que sobraron 12 cestas, está hablando de bendición. ¿Bendición para quién? Para Israel. Y cuando habla de 5, justamente dice que fueron 5,000 hombres los que comieron. No es de que fueron exactamente 5,000, sino que es un recurso literario para decir que el 5 tiene una importancia. ¿Y cuál es el 5 que vemos en la Biblia? Son los primeros 5 libros de la ley, lo que se conoce como la Torá. Los judíos tenían diferentes secciones para dividir la Biblia, pero la más especial o la más importante era la Torá. Y la Torá son los primeros 5, el Pentateuco, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 principales libros de la Biblia. Entonces, cuando se habla del 5, se habla del 5 como la bendición de Dios. Porque para los judíos, la Torá, lo que es la ley, era una bendición que venía por parte de Dios. Era algo sobrenatural que había venido del cielo a la tierra. Entonces, cuando Mateo habla de 5,000, pues concretamente el 5, y habla de 12, le está dando a entender a Israel que una bendición del cielo descendió a bendecirlos a ellos. ¿Ok? Es lo que está queriendo expresar Mateo en esta parábola. Y repito, a veces no nos ponemos a pensar, o a veces no analizamos bien concretamente lo que nos está diciendo, pero era parte también del contexto hebreo. Ahora, también Mateo nos habla de otro punto muy importante, y es justamente el tema de la fiesta. Dice por ahí más adelante que Mateo organizó una fiesta, Mateo organizó ahí una celebración, justamente porque Jesús lo había llamado, porque era Jesús el que le había puesto atención. Y lo podemos ver ahí también, justamente en Mateo 9 también, justamente al final de esa sección, cuando dice: y aconteció que estando sentado a la mesa en casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjense, aquí nos habla de algo importante, y repito, se habla de que Jesús comía con pecadores y que eso estaba mal visto, porque en aquellos tiempos, y de hecho, ojo, Pedro también lo dice. Cuando Pedro va con Cornelio, Pedro no se guarda nada y le dice: mira, Cornelio, para un judío es una abominación venir a comer con un gentil. ¿Ok? Yo no me imagino si alguno de ustedes lo invitan a comer a una casa y lo primero que llegan es decirle: mira, sabes que para mí es una abominación estar aquí contigo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso lo dijo Pedro, pero Pedro lo dijo en el sentido de que para él era algo milagroso, algo majestuoso el ver que un gentil también podía recibir la salvación. Él lo hace en ese sentido. En este caso vemos que los fariseos pensaban justamente de esta manera: a ver, ¿cómo es posible que Jesús, que se consideraba un rabino, que se consideraba un maestro,
¿Cómo era posible que comiera con los pecadores cuando era algo inmundo, era algo indeseable? ¿Sí? Entonces, para ellos eso es como que no tenía ningún sentido. A ver, ¿por qué te juntas con ellos? ¿Por qué estás con ellos? ¿Sí? Entonces, y ojo, mucha gente también ha usado esta referencia o esta sección de la palabra para decir, mira, Jesús comió con pecadores, Jesús comió con publicanos. ¿Qué significa? Bueno, podemos andar en las fiestas, allá en la borrachera, con los vecinos maldicientos o con los familiares indeseables también. Al cabo Jesús lo hizo, sí. Pero fíjense que Mateo hace esta fiesta y esta fiesta estaba llena de pecadores, pero el que era el centro de atención era Jesús, ¿sí? Jesús estaba con ellos porque Jesús les estaba enseñando, Jesús los estaba llamando al arrepentimiento. No estaba con ellos y Jesús estaba, así emborráchate, así di maldiciones, así haz ahí tontera y media. No, Jesús estaba con ellos, pero estaba influyendo positivamente en su arrepentimiento. Entonces sí, un cristiano está llamado a convivir con el mundo y con familiares de los pecadores. Y Mateo entre ellos estaba reconociendo que también él había pecado. Y digo, no sabemos exactamente qué le dijo Jesús, cuál fue el proceso. Le dijo, a ver Mateo, yo sé que has defraudado gente, vas a regresarle a los que defraudaste. Muy seguramente así fue, pero digo, no lo podemos afirmar. Y muy seguramente de entre los pecadores que andaban ahí, de los publicanos y demás, también hubo uno que otro que se arrepintió y empezó a trabajar justamente. Porque repito, el trabajo de publicano en sí no era malo. Lo malo era que podía robar muy libremente. Digo, como la gente de gobierno hoy en día, ¿verdad? Entonces, Jesús les da una lección a los fariseos y les dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Porque los fariseos tenían muy en cuenta esto, de que si tú querías servir a Dios, tenías que sacrificarte mucho. Tenías que pagar un precio por servir a Dios. Tenías que dedicar tiempo, tenías que dedicar esfuerzo, etc. Y es cierto, pero ellos se habían enfocado demasiado en las obras. Para los fariseos ellos eran muy santos, ellos eran muy perfectos porque hacían obras, es decir, le quitaron a Dios esa gracia o le quitaron a Dios ese poder para autoatribuírselo y decir, mira, yo soy santo porque yo hago esto, mira, yo soy santo porque hago rituales. Y justamente más adelante vemos otra confrontación en el cual los fariseos regañan a Jesús y le dicen, a ver Jesús, ¿por qué tus discípulos comen y no se lavan las manos? ¿Sí? Pensaremos que esto es una cuestión de higiene o pensaremos que esto es una cuestión de salubridad, pero no, los fariseos le daban una connotación espiritual. El lavarse las manos, porque ojo, hasta la fecha hoy en día los judíos dicen una bendición antes de comer, como nosotros también oramos. Ellos decían, a ver, tú vas a orar y como vas a orar, vas a bendecir a Dios, tienes que hacerlo con las manos limpias, porque si tú lo haces con las manos sucias es una afrenta a Dios. Y ojo, no significa que Jesús y los discípulos no se lavaran las manos. Lo que hacían los fariseos era que siempre en la plaza principal había una fuente donde ellos se lavaban las manos. Iban, hacían un show, se lavaban las manos y que la gente los viera que ellos eran muy santos. Muy probablemente Jesús y los discípulos sí se lavaban las manos, pero lo hacían sin hacer toda esa ceremonia y todo ese show que les gustaba hacer a ellos, ¿sí? Entonces, vemos cómo poco a poco, si uno analiza el Evangelio de Mateo, justamente nos dice o nos da a entender cómo Jesús está usando los mismos recursos judíos para callarles la boca a ellos mismos. Fíjense, también hay otra parte muy importante, está en Mateo 10, justamente versículo 14. Dice, y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Fíjense, algunos se habrán preguntado, bueno, ¿por qué Jesús le dice a los discípulos que sacudan el polvo de los pies cuando vayan a una ciudad y la ciudad no los reciba o la ciudad se resista al evangelio? Porque en aquellos tiempos, para los judíos, no existía el concepto de tierra santa. Por ejemplo, si yo les digo, tierra santa, ¿qué se imagina? La tierra de Israel. Para ellos no existía el concepto de tierra santa, existía la tierra y lo que estaba fuera de la tierra, ¿sí? Para los judíos era tradicional de que si tú vives en Israel, era el lugar ideal, era el lugar santo. Tú podías vivir hasta la región de Siria, era el lugar más o menos santo. Pero si tú venías de ciudades griegas, de Roma, de Turquía, de la Arabia, de Egipto, esas eran ciudades sucias. Y había muchos judíos que todos los años iban a Jerusalén a adorar, iban a Jerusalén al templo, y era muy común que antes de entrar a la tierra de Israel, se sacudían el polvo literalmente, porque decían, no puede entrar el polvo
de la tierra pagana, de la tierra sucia, a la tierra de Israel que es santa. Entonces Jesús estaba usando un recurso también de su época para darle a entender a los discípulos de que a todo lugar a donde predicaran el evangelio, ese lugar iba a ser santificado por Dios, ya no solamente porque fuera o no fuera la tierra de Israel, sino iba a ser el evangelio quien iba a santificar y no el lugar físico. De hecho, para los judíos era algo abominable si tú venías de una tierra lejana y tú decías, mira, traigo mi ofrenda o traigo, no sé, mi borrego, el cabrito para el sacrificio, pero lo traigo de aquella tierra. Era algo abominable. No podías tomar de una tierra extranjera un sacrificio para Dios porque era algo horrible. Y de hecho tienen leyendas ellos también de que si tú ofrecías un sacrificio de un animal que no era nacido en la tierra de Israel, ese sacrificio se iba a aventar un humo y iba a desagradar a Dios, y etcétera. Entonces ellos haciendo referencia a la santidad. Entonces Jesús usa estos elementos literarios y Mateo también los empieza a plasmar ahí. Ahora fíjense, aprendemos cosas muy importantes y aprendemos cosas muy interesantes acerca de esto. Es decir, nosotros como cristianos estamos separados del mundo, es cierto, pero vivimos en el mundo y el mundo es nuestro lugar de trabajo, por así decirlo. Dios nos puso en este mundo para cumplir un propósito, para cumplir una misión, para hacer que este mundo, si bien sabemos que este mundo se corrompe cada día más, nuestro objetivo es ser una barrera entre esa corrupción y entre esa corrupción y las personas en sí. Y repito, es lo que estaba haciendo justamente Jesús. Jesús, en vez de aislarse con los discípulos, porque ojo, esto era una cuestión muy normal en la época. Si tú querías aparentar ser santo, te ibas al desierto, te aislabas, no tenías contacto con la gente, y toda la gente decía, mira qué santo aquella persona, no se contamina con las personas, no se contamina con el mundo. Por eso los fariseos siempre andaban en grupito, eran como una pandilla, siempre andaban en grupito, no se separaban de ellos y siempre andaban por ciertos lugares porque según ellos eran muy santos, ¿verdad? En este caso Jesús rompe con esto, porque Jesús va a ciudades pecadoras, visita a los pecadores, come con los pecadores, se involucra en el mundo, ¿sí? No se aísla y dice, no, yo soy muy santo, no me toquen, ¿sí? Se involucra con la gente, pero no solamente eso, sino que influye de manera positiva. Porque repito, mucha gente dice, bueno, Jesús se involucraba con los pecadores. Bueno, no tiene nada de malo que yo vaya a un lugar donde estén tomando, no tiene nada de malo que yo vaya a visitar al familiar maldiciente, sí, pero Jesús se involucraba para convertirlos, no para seguirles el juego. Jesús era bien claro, le decía, no, tú estás pecando, estás haciendo lo malo, tienes que arrepentirte. Y Jesús también era muy duro en su discurso también. Y si una persona decía, bueno, Jesús, yo te quiero seguir, pero como que quiero más o menos hacer esto y más o menos aquello, decía, no, o me sigues o no me sigues, ¿sí? Y Jesús era igual de duro con los fariseos que con los publicanos también, que querían vivir una doble vida. Entonces, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿sí? No podemos retirarnos del mundo, es decir, no podemos huir de este mundo, pero tenemos que impactar de manera positiva. Y de hecho, justamente el día de ayer, que tuvimos el tema de los jóvenes, estuvimos también tratando justamente ese tema, y fue justamente el tema de la sal. Ya varias veces lo he comentado, pero pues como dijo Pablo, no es gravoso repetir las mismas cosas, ¿verdad? En este caso, el cristiano está en este mundo para hacer sal y para hacer luz. La sal evita que la comida se corrompa, o en aquellos momentos evitaba que la comida se corrompiera. De hecho, ustedes sabían que una de las razones por las cuales los españoles conquistaron tan rápido América Latina fue porque ellos tenían la sal suficiente para conservar sus alimentos. Y eso hacía que pudieran alimentarse, que no se les pudriera la comida, y por eso también pudieron conquistar más fácilmente Latinoamérica. De hecho, en Japón hubo guerras que se ganaron con sal. El enemigo no tenía sal, se le podía la comida, se moría de hambre y yo ganaba la guerra, ¿sí? De hecho, el salario viene de la palabra en latín salarium, porque a los romanos no se les pagaba con dinero, se les daba un costalito de sal. Tú tomabas tu costalito de sal y según donde vivieras lo ibas a canjear por otras cosas. La sal era un elemento sumamente indispensable. Entonces, cuando Jesús habla de esto, habla de ser sal de la tierra, habla de que tenemos que mezclarnos con la sal. Porque ¿qué pasa con la sal si la tenemos ahí guardada? La sal guardada no sirve de nada. Tenemos que usarla, se tiene que mezclar con el alimento para que pueda evitar que se corrompa. Pero la sal, ustedes saben que la sal es indestructible, la sal no se pierde nunca. Si tú echas sal simplemente a una olla con agua, hierves esa olla, el agua se va a evaporar, la sal ahí se va a quedar. La sal que entra el cuerpo ahí se queda, ya no sale. La sal es indestructible prácticamente.
Entonces Jesús está dando a entender un mensaje a la iglesia: ustedes son la sal. Es decir, que a pesar de los problemas y a pesar de los afanes de este mundo, la sal tiene que permanecer intacta. La sal tiene que permanecer pura, que somos nosotros. Pero si no nos convertimos en la sal, también Jesús menciona un juicio. Y así como Dios dijo, a ver, a Israel yo lo llamé para que fueran una nación ejemplo, para que fueran una nación líder, para que fueran una nación que marcara la diferencia. ¿Y qué fue lo que hizo Israel en vez de eso? Israel se apartó. Israel cayó en el pecado, Israel cayó en el legalismo, por lo tanto abrí la puerta para que también los gentiles fueran parte del Israel espiritual. Lo que el apóstol Pablo habla del olivo silvestre y el olivo natural. ¿Qué dice Pablo? Dios quitó el olivo natural y puso el olivo silvestre, que somos nosotros. ¿Ok? Pero también hay una palabra de juicio aquí. Dice, bueno, si la sal no sala, si la sal no cumple su propósito, ¿para qué sirve la sal? Para ser echada afuera y para ser pisoteada por los hombres. ¿Ok? Entonces, si la iglesia cumple el propósito de Dios, que es evitar que esta sociedad y que este mundo se corrompa, efectivamente cumpliremos el llamado de Dios. Pero si la sal no sala, si la sal no evita que el mundo se corrompa, sino es el contrario, la iglesia le sigue la corriente al mundo, el mundo nos va a pisotear. Repito, el cristianismo cuando más floreció, cuando más mentes dio, cuando más impacto generó, fue cuando vivió bajo persecución. Cuando el Imperio Romano adopta el cristianismo, se empieza a corromper y se empieza un nivel de idiosincrasia, un nivel terrible de sincretismo, se empiezan a mezclar cosas paganas por aquí, cosas paganas por allá, la ambición y la corrupción se desatan a un nivel inimaginable. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos ha hecho daño la comodidad, porque nos acostumbramos a este mundo y en vez de ser sal, y una sal que evita la corrupción, nos mezclamos demasiado. Y eso que nos mezclemos demasiado hace que perdamos esa autenticidad y hace que perdamos a veces de vista nuestro propósito. Hoy en día, desgraciadamente, y eso también lo comentaba el día de ayer, hay iglesias, por ejemplo, ya luteranas que te dicen, mira, pues sí, somos una iglesia, pero no creemos en Dios. Sí, simplemente pues nos juntamos aquí, tenemos negocios, nos llevamos bien, somos una hermandad, somos una fraternidad, etcétera, ¿verdad? Y poco a poco vemos cómo en esos países llegó todo el problema de la ideología de género, llegó todo este problema del autoritarismo y ahorita pues son iglesias que están muertas. En Europa ya no hay iglesias, en Europa lo que hay son mezquitas. Hay iglesias que antes eran iglesias, ahorita son discotecas, son cafeterías, son mezquitas, etcétera. Y de hecho esto es un problema, porque uno de los más grandes enemigos del cristianismo, no sé si lo han oído hablar, fue Richard Dawkins. Richard Dawkins fue un físico, matemático, filósofo, sociólogo, y él se pasó toda su vida, de hecho todavía vive, ya está muy viejito pero todavía vive, él toda su vida se la pasó atacando al cristianismo, ¿no? El cristianismo es el opio de los pueblos, si no hubiera cristianismo el mundo avanzaría tecnológicamente, si no hubiera cristianismo el mundo sería un lugar mejor. Se pasó toda su vida criticando al cristianismo, pero a él le tocó ver cómo el cristianismo en Europa se murió. ¿Y qué fue lo que dijo? Vamos a llegar a un nivel de desarrollo mucho más avanzado. ¿Y cómo está Europa ahorita? Digo, ahorita nos venden la idea de que Europa es un lugar maravilloso, que es el primer mundo, pero la última generación de Europa es esta. Europa se va a morir, Europa va a ser ya Eurabia. Europa ya está cayendo en un periodo de crisis económica, social y familiar tremendo. En Europa ya no están haciendo casi niños por el tema del aborto. Los jóvenes están cayendo en drogadicción, en perversiones sexuales, cada vez es una población más vieja, es una población más acabada. Los que están llegando son los musulmanes no quieren trabajar, quieren vivir del gobierno, cada vez la delincuencia está en aumento y Europa está yendo a la basura ahorita, Canadá igual. De hecho, Canadá tiene un problema tremendo ahorita porque quiere llevar más gente a través de la migración porque ya ellos no pueden sustituir a la generación que se fue. ¿Por qué? Porque cayeron en la perversión. Y este mismo filósofo científico, etcétera, Richard Dawkins, últimamente ha estado declarando que se arrepiente de haber dicho que odiaba el cristianismo. No porque él crea en Dios, sino porque dice, el cristianismo era la única barrera que teníamos ante el Islam. Se cayó el cristianismo, el Islam nos está haciendo garras, nos está haciendo pedazos. Y luego dijo también, Europa está cayendo, Europa se está degenerando a un nivel inimaginable. Y si no hacemos algo ahorita,
Europa se va a ir a la basura en la próxima generación. Oye, un detractor del cristianismo, al ver lo que le pasó a Europa sin el cristianismo, ahorita ya se está retractando, ¿sí? Y repito, el próximo objetivo de esta agenda es Latinoamérica, ¿sí? Hace poco, si no me recuerdo, este año el INEGI lanzó el tema de las estadísticas más reciente. Por ejemplo, hoy ahorita en México el catolicismo alcanzó niveles bajos históricos, ¿sí? El catolicismo ya perdió fuerza en México. El evangelio tiene que aprovechar esa oportunidad, el evangelio tiene que aprovechar esa caída. En Latinoamérica cada vez empezó a crecer más y más y más el evangelio, ¿sí? Por lo tanto, se vienen con todas estas leyes porque no quieren que el evangelio avance. El evangelio es el enemigo natural de este tipo de agendas. Pero si la iglesia no se convierte en sal, nos va a pasar lo que le pasó a Europa. Y repito, de hecho hay una película también que representa esto, no sé si alguno la vieron, se llama Tigre Blanco, una película es hindú, y justamente el hindú protagonista cuenta su historia de cómo él de la miseria, a través de fraudes, logra llegar a la cima. Él justamente dice esto, dice, el futuro es amarillo y moreno, ¿sí? Porque él dice, mira, los blancos dominaron el mundo por 200 años, porque los blancos eran cristianos, valoraban la familia, valoraban el matrimonio, por lo tanto ellos conquistaron el mundo. Conquistaron a la India, conquistaron China, conquistaron América. Los blancos llegaron a donde están gracias a su filosofía, gracias a la cosmovisión cristiana. Y él dice, pero ellos están volviendo a la homosexualidad, a la perversión y a las drogas. Y eso es lo que los va a tumbar. Y al final de la película él dice, yo repito y seguiré repitiendo que el futuro es amarillo, haciendo referencia a los chinos, y el futuro es moreno, haciendo referencia a los hindús, a los indios. Porque ahorita India y China están creciendo a niveles desproporcionados, van a tumbar a Estados Unidos, van a tumbar a Europa también, ¿sí? Y ojo, los indios y los chinos tienen un valor muy acérrimo y muy tradicional acerca de la familia, ¿sí? Lo que es ahorita China, lo que es la India, lo que es Rusia, dijeron aquí no hay ideología de género, aquí vamos a controlar todo ese tema de la perversión homosexual y el tema de las drogas. Rusia, el primer país ateo, el primer país comunista del mundo, el año pasado puso a Dios en su constitución y dijo que el matrimonio era solamente de hombre y de mujer. Rusia, que era el enemigo del evangelio, la cortina de hierro, ¿sí? Ahorita pone a Dios en la constitución. Y Estados Unidos, que es el país cristiano, el país de la reforma, el país que puso la Biblia en la Constitución, cada vez va sacando a Dios de su política. Y Estados Unidos está cayendo, ¿sí? Entonces, la sal está en este mundo para prevenir que el mundo se corrompa, ¿sí? Y está comprobado que cuando una nación pone a Dios, pone a la palabra de Dios como sus principios, esa nación crece y prospera. Pero cuando una nación le da la espalda a Dios, una vez conociendo la verdad, esa nación es destruida. Es lo que le pasó a Israel. Israel era una nación sumamente poderosa, tenía un ejército, tenía maquinarias de guerra muy avanzadas, tenía un sistema económico único, un sistema legal único. ¿Y qué fue lo que pasó? Se fueron cada vez más y más a adorar a los ídolos, a adorar a los Baales. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios los destruyó por completo. Tanto así que la Biblia nos dice que en cierto momento, cuando los reyes persas empiezan a abrir los registros, los libros de historia, y se dan cuenta del poder que tuvo Jerusalén en el pasado, les dio miedo. Y dijo, ¿saben qué? No reconstruyan el templo de Jerusalén, porque tuvieron miedo del poder de los reyes judíos de antaño, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que pasó? Dios los redujo, los diezmó por causa del pecado, por causa de darle la espalda a Él. Entonces, aprendamos esto de la cena de Mateo. Sí, estamos en el mundo y nos mezclamos en el mundo, pero estamos separados del mundo, estamos apartados del mundo, ¿sí? No podemos mezclarnos en su totalidad. Como dice, estamos juntos, pero no revueltos, ¿verdad? O sea, no estamos inmersos en el mundo. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. Por eso la Biblia expresa que el cristiano es un peregrino, es un extranjero, no encaja. El cristiano va contra la corriente. El cristiano no encaja muchas veces en el mundo porque debe de seguir a Dios, debe de buscar lo que viene de lo alto. Y está demostrado que cuando el cristiano se esfuerza por encajar en el mundo, pasa lo que dice Santiago. No puedes ser amigo de Dios y amigo del mundo, porque si eres amigo de Dios, te constituyes en enemigo del mundo, y viceversa. Si eres amigo del mundo, te constituyes en enemigo de Dios. O sea, no puedes ser ahí medio juego en el mundo, medio soy cristiano, medio busco a Dios, medio estoy en el mundo. No, o es uno o eres otro. Y lo reitera en Apocalipsis Juan.
Dice, o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. O sea, no es de que soy medio sí o medio no. O eres completo o no eres. ¿Sí? Y ya nada más para ir terminando, vemos acerca de la lección de Mateo, que dice, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Les repito, esto es un juego de palabras. ¿Cuántos justos lo dice la Biblia que hay? Ni aun uno. ¿Sí? Nadie es justo, por cuando todos han pecado. Entonces cuando Jesús les dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores, los fariseos creyeron, nos está diciendo justos, pero no, está diciendo, ustedes también necesitan arrepentirse, pero ustedes tienen a la ley de Moisés, ustedes tienen la palabra de Dios, pero no la siguen. A los publicanos ni eso tenían. Por eso tuve que venir yo a llamarlos al arrepentimiento. ¿Sí? Y de hecho, fíjense que los fariseos se jactaban mucho, porque el término fariseo viene del término asideo, que significa separado o apartado. Los fariseos en su momento fueron una secta o fueron un movimiento que sí fue muy puro en el aspecto de que ellos vieron cómo había gobernantes que estaban introduciendo prácticas griegas en el templo, que estaban introduciendo prácticas griegas en el pueblo de Israel. Y los fariseos, como contraposición y como ataque, fundaron un movimiento, repito, que en su momento se llamó los asideos, y ellos tenían el objetivo y el propósito de evitar que Israel se corrompiera por las religiones griegas. Y eso en su momento Jesús sí se lo reconoció, y les dijo, bueno, lo que dicen es correcto, porque el propósito de los fariseos era evitar que Israel cayera en el paganismo otra vez. Hasta eso, de perdido ellos entendían eso, ¿verdad? Hoy en día muchos cristianos no entienden esto. Pero ¿cuál fue el problema? Que los fariseos creyeron que por su propia justicia iban a alcanzar la salvación, y le quitaron a Dios ese protagonismo que debería de tener. Entonces en su momento Jesús le dice a un fariseo, mira fariseo, no estás lejos del reino de los cielos, ¿sí? Te falta un empujoncito todavía. Entonces, así como Jesús hace referencia a esto, el cristiano está separado del mundo en la cuestión del pecado. El cristiano tiene que permanecer o tiene que marcar siempre esa diferencia. Y es difícil porque estamos en el mundo y la naturaleza humana siempre va o siempre da a entender acerca del pecado. El ser humano siempre naturalmente va a querer pecar. Por tanto, tenemos que luchar día a día contra esta naturaleza pecaminosa. Fíjense, hermanos, ya nada más para terminar, vemos que el sacrificio, ¿qué es el sacrificio? La religión, la religiosidad, sin misericordia no es agradable a Dios. ¿Sí? La misericordia. Porque mucha gente cree que a través de rituales, a través de sacrificios, a través de prácticas raras va a alcanzar la salvación o va a alcanzar la comunión con Dios. Cuando la Biblia es muy clara, cuando dice que la salvación es por gracia. ¿Sí? Y ya para terminar, vemos cómo aquí en el Evangelio de Mateo vemos algo muy muy importante. Porque Jesús toma lo peor de la sociedad, que era un publicano, lo convierte, y a través de esa obra cristiana el cristianismo avanza, ¿sí? Porque fíjense, qué religión, qué fe, qué movimiento, llenándose de gente socialmente indeseable, pudiera crecer, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día, si lo trasladamos al terreno de la política, vemos el caso de los partidos. Ahorita está este partido de Morena, que se llenó de gente completamente indeseable, ganó las elecciones y ahorita pues está haciendo un mugrero por aquí y por allá, ¿verdad? Un movimiento que se llena de gente indeseable no puede progresar. Y es lo que decían los fariseos, mira, Jesús se está llenando de publicanos, está llenando de pecadores, está llenando de griegos, ¿sí? Ojo, les decían griegos a los judíos que no habían nacido en Israel, porque ellos se sentían orgullosos de haber nacido en Israel. Y a los que no eran de ahí les decían griegos, como un tono despectivo. Y decían, bueno, Jesús se llena de publicanos, se llena de griegos, era gente despreciada en Israel, su movimiento no va a crecer, se va a acabar su movimiento. Y aquí estamos 2000 años después, ¿sí? Esto da una muestra y una enseñanza que la doctrina de Jesús era verdadera, que la doctrina de Jesús era a través de la misericordia el único camino a través del cual el hombre se podía reconciliar, y no a través de las obras de la ley, que las obras de la ley eran muertas. Amén. Ya para terminar, hermanos, vamos a ponernos de pie y en esta ocasión vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que tal vez no hemos sido suficientemente sal en nuestras vidas, no hemos impactado de manera suficientemente al mundo, y pidámosle a Dios que nos aparte, que nos separe de este mundo, que nos dé la capacidad, que nos dé la fortaleza de poder
separarnos de los placeres de este mundo, de poder luchar día a día contra esta naturaleza carnal, contra esta naturaleza pecaminosa que tenemos. Y fíjense, hermanos, en su momento cuando Pablo dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica, no significa que leer o que estudiar fuera malo. Según la antigua tradición que ya los judíos habían empezado a desarrollar, decían que el espíritu de la Biblia te traía paz, te traía gozo, te traía misericordia. Pero cuando tú a la palabra de Dios la llenabas de tradiciones huecas, la matabas. Porque la palabra de Dios era más que suficiente para traer salvación. Si tú llenas la palabra de Dios de tradiciones, la matas, la letra mata. Pero el espíritu de la palabra de Dios es el que vivifica. Amén. Entonces, hermanos, hagamos una oración, inclinemos nuestro rostro y en esta tarde pidámosle al Señor que nos dé la capacidad, que nos dé la fortaleza de mejorar día a día más, que nos dé la capacidad de ser mejores cristianos, que nos dé esa entrega, esa disposición de ser luz, de ser sal, de estar en medio de este mundo pero no contaminarnos, de no dejar que los placeres y que las vanidades de este mundo nos empiecen a ahogar. Y esto es algo a lo que todos estamos susceptibles y es justamente para lo cual necesitamos la gracia de Cristo para poder permanecer puros, para poder permanecer santos, porque no somos santos por nuestras obras, somos santos a través de la gracia y la misericordia de Dios. Meus hermanos, vamos a orar y pidámosle al Señor en esta tarde que sea Él quien nos transforme, quien sea Él quien nos cambie. Amén. Sí. Señor mío, te rogamos. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras
deseo de que Dios los bendiga, que esta enseñanza haya sido de bendición para todos y cada uno de ustedes. Y aquí me comentan que están vendiendo quequitos a 10 pesos cada uno. Bueno, para quien guste. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, estamos muy agradecidos con Dios por este maravilloso día en el cual podemos alabarle y glorificarle. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque ya los hermanos de la tercera edad ya pueden estar en los cultos, hermanos. Gracias a Dios por este triunfo, hermanos. Gracias a Dios porque Él lo hace, hermanos. A Él le damos la gloria, la honra, la alabanza, y también, hermanos, le damos gracias a Dios por los niños mayores de 6 años también pueden estar, ¿verdad? Y por ello, hermanos, le damos gracias a Dios porque Él ha concedido también este triunfo. Así que, hermanos, vamos a seguir, ¿verdad? Ha sido la voluntad de Dios, hermanos, y yo creo que valdría la pena, hermano, ver todo este año tan difícil que ha sido, hermanos, que ha sido desgastante para muchos, quizás por la tensión, por el miedo, también por las enfermedades que ha habido, por haber perdido a un ser querido. Algunos, pues, hermanos, ¿cuál es la enseñanza que nos deja? Pero una cosa que sí podemos decir, hermanos, y bueno, todavía obviamente es una batalla que no se ha ganado. Es una guerra que no se ha ganado, pero hay batallas que se han ganado. Pero es una guerra que todavía está en pie y vamos a seguir peleándola. Pero, hermanos, no podemos dejar de decir, como dijo Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿verdad? Y le damos la honra y la gloria a Dios por eso, porque Él no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Y, hermanos, vamos a seguir trabajando, hermanos, para la honra y gloria del Señor y no cansarnos. Vamos a recoger, hermanos, en esta tarde la promesa, ¿verdad? Vamos a seguir con estos horarios, hermanos. Agradezco a los hermanos que nos han colaborado. Agradezco a mi hermano Horacio y hermana Gema. Hermanos, les pedimos que apoyen a nuestros hermanos, porque ellos los van a estar acomodando. Si usted viene de la misma casa, no tiene que guardar sana distancia, ¿verdad? Pueden sentarse juntos sin ningún problema. El que viene de otra casa, él sí se tiene que sentar, tiene que guardar la sana distancia. Entonces, hermanos, por eso estamos acomodándonos para poder guardar la sana distancia, que es algo muy importante. Entonces, hermanos, que no se acabe el gozo, hermano, ¿verdad? No sé cuántos están gozosos, pero yo estoy gozoso porque estoy aquí en la presencia del Señor, alabando el nombre del Señor. Pero también, hermanos, me gozo porque los estoy, como dijo el chinito, los estoy milando, ¿verdad? Están aquí, ¿verdad? Y es un placer para mí, porque como dice la palabra de Dios, que donde están los hermanos, que dice, ahí envía bendición Dios y vida eterna. Así que, hermanos, gozamos de la bendición de Dios y gozamos de la vida eterna, porque estamos aquí para alabar el nombre del Señor. Así que, hermanos, con alegría y con gozo traigamos nuestra promesa en el nombre de Jesús. Bendice la promesa que te damos, Señor. Bendice la promesa que te damos, Señor. Bendice la promesa que te damos, Señor. Y envía tu bendición. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Y envía tu bendición. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, a los hermanos servidores de encuentro, el día de mañana no vamos a tener MEP. Tomamos la decisión de no hacer MEP mañana porque no vienen. No es festivo, ¿verdad? Yo creo que se van de chunga. Pero bueno, vamos a entender esa parte. Todo lo que vamos a hacer es lo siguiente, hermanos del MEP, líderes de células, supervisores. El próximo miércoles tenemos el culto de 7:30 a 8:30. De 8:30 a 9:30 vamos a tener el MEP. Líderes de célula, servidores de encuentro, debemos de estar aquí.
es el miércoles. Así que les invito, hermanos, para que así sea. No sé si hubo peticiones, ¿sí hubo? ¿Sí hubo peticiones? Muy bien, entonces voy a dejar el lugar a nuestro hermano Elder que va. Ya oramos por las promesas, ¿no va? No, vamos a orar y luego ya le dejo el lugar a Elder. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, Cristo Jesús, y agradeciendo por todas tus bendiciones, Señor. En esta hora, Padre eterno, te pido, Dios, un corazón generoso para dar para tu obra, Señor, que lo hagamos con libertad y con gozo, Señor. Y te pido, Padre celestial, para que en cada hogar, Señor, haya la provisión, primeramente espiritual, Señor, emocional y también financiera, Señor. Que no falte, Señor, el alimento de nuestra casa, Señor, para honrar tu nombre, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos. De esta manera estamos. De esta manera voy a dejar lugar a él. Dios los bendiga. Un abrazo para todos, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, el día de hoy vamos a darle seguimiento a esta petición de nuestra hermana Angélica. Dice: paz de Cristo. Dice: estoy agradecida con Dios por la vida, aleluya, y la salud. Y dice que pide un trabajo. Compadre, te tocó la bendición para Andy y también para ella, amén. Entonces también pide por nuestro hermano Joan, por su vida espiritual. Vamos a orar para que el Señor obre de una manera poderosa, amén. Y estás buscando el reino, compadre. Vamos a declarar un trabajo sobre sus vidas, amén. Vamos a elevar nuestras manos y elevemos una oración a Dios, amén. Padre Santo, Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, te doy gracias por la vida y la salud de tu pueblo, Padre. Yo te pido, Señor Jesucristo, que tú, aleluya, bendigas la vida, Señor, de nuestro hermano Joan Torres, Señor. Bendiga su vida espiritual, Señor Jesucristo, y derrames, aleluya, preciosas bendiciones para que tú lo sigas usando, Padre, en la manera en que lo usas en el evangelismo y donde te placiere usarlo, Señor Jesucristo. Haz tu voluntad, Señor, sobre su vida. Asimismo, Padre, te pido, Señor Jesucristo, por nuestra hermana Angélica, Señor, y por nuestro hermano Andy, Señor Jesucristo, para que tú derrames, Señor Jesús, la bendición de una fuente, aleluya, de dinero, Padre Santo, de un trabajito, Señor Jesús, para sus vidas, Señor. Declaramos, Padre Santo, tu mano poderosa, Señor Jesús, moviéndote, Señor Jesús, haciéndolo todo conforme a tu perfecta voluntad, en el nombre poderoso de Jesús, amén.